Capítulo 15. Robinson logra su libertad. Aún nos quedaba al capitán y a mí contarnos mutuamente nuestras aventuras. Principié narrándole toda mi historia, que escuchó con una atención vecina al asombro, especialmente las circunstancias maravillosas por las cuales había llegado a proveerme de armas y vituallas. En verdad que, siendo mi vida una serie de episodios extraordinarios, lo impresionó profundamente. Luego, cuando reflexionó sobre sí mismo y cómo parecía que yo hubiese sido preservado en aquella isla para salvarle más tarde la vida, lágrimas brotaron de sus ojos y no pudo pronunciar una sola palabra. Luego de concluir mi narración, llevé a los 3 hombres a mi morada, haciéndolos entrar por el mismo sitio que empleaba para salir, es decir, la plataforma en lo alto. Allí les di de comer los alimentos que había podido llevar, mostrando todas las invenciones que había podido llevar a cabo en mi larguísima permanencia en la isla. Todo cuanto les mostré, todo cuanto les dije, los dejaba pasmados, pero el capitán admiró por sobre todo mi fortificación, en especial la forma en que había ocultado mi castillo con un soto que, plantado 20 años atrás y formado por árboles que crecen aquí mucho más pronto que en Inglaterra, era ahora un bosquecillo tan espeso que no había manera de atravesarlo, salvo por el angosto pasaje trazado por mí. Dije al capitán que aquel era mi castillo y mi residencia, pero que al igual que muchos príncipes, poseía una finca en el campo donde me gustaba pasar temporadas, y que le mostraría en otra ocasión, pues de momento, nuestro problema era considerar el modo de hacernos dueños del navío. Convino en ello, pero agregó que no tenía la menor idea de cómo proceder, ya que a bordo quedaban todavía 26 hombres que, entregados a tan perversa conspiración, y sabiendo que la ley la penaría en sus vidas, procederían arrastrados por la desesperación y dejándose llevar a cualquier extremo, seguros de que si eran reducidos su destino sería la horca apenas llegaran a Inglaterra o a cualquier colonia inglesa. Era por lo tanto imposible pretender atacarlos, siendo nosotros tan pocos. Medité largo tiempo lo que me dijo, encontrándolo muy atinado. Urgía, sin embargo, encontrar algún camino ya fuera tendiendo una celada a los de a bordo o impidiéndoles desembarcar a toda costa para evitar ser masacrados. Entonces pensé que aquellos hombres, asombrados por el retraso de sus camaradas de la chalupa, vendrían a tierra tripulando la otra chalupa del barco, sin duda armados y en gran superioridad de número. El capitán encontró esto muy probable. Opiné que nuestra primera medida debía consistir en inutilizar la chalupa que quedara varada, sacando de ella todos los implementos y tornándola inútil para navegar. Nos apresuramos a bajar a la playa y retiramos las armas que habían quedado en la chalupa, así como otras cosas que hallamos en ella, tales como una botella de aguardiente, otra de ron, algunas galletas, un frasco de pólvora y un gran pedazo de azúcar envuelto en tela que debía pesar 5 o 6 libras. Todo esto fue muy bien recibido por mí, especialmente el aguardiente y el azúcar, de los cuales carecía desde muchos años atrás. Cuando hubimos llevado todo esto a tierra, ya he dicho Nup anteriormente, habían sido retirados el mástil, vela y timón de la chalupa. Practicamos un gran agujero en el fondo, a fin de que, si los marineros venían en número suficiente para dominarnos, no pudieran, sin embargo, llevarse la embarcación. En verdad, apenas pasó por mi pensamiento que pudiéramos apoderarnos del barco, pero mi proyecto era que si aquellos individuos se marchaban sin llevarse la chalupa, la pondríamos nuevamente en condiciones para navegar hasta las islas de Sotavento, donde podríamos recoger de paso a nuestros amigos españoles, ya que en ningún momento los había olvidado. Preparábamos, entre tanto, los planes. Con todas nuestras fuerzas, movimos la chalupa para alejarla lo más posible del mar a fin de que la marea alta no pudiera ponerla a flote. Luego practicamos un agujero en el fondo del casco, lo bastante grande para que no fuese fácil repararlo, y nos habíamos sentado cerca meditando qué debíamos hacer a continuación cuando oímos un cañonazo disparado de a bordo.
mientras con la bandera hacían señales de que la chalupa debía retornar al barco. Como ninguna respuesta llegó de la isla, repitieron varias veces las señales y los cañonazos. Por fin, cuando se convencieron de que ni una cosa ni otra daba resultado alguno, los vimos con ayuda de mi catalejo arriar otra chalupa y embarcarse rumbo a tierra. A medida que se aproximaban, pudimos distinguir que había a bordo no menos de 10 hombres y que venían provistos de armas de fuego. Como el barco estaba fondeado a unas 2 leguas de la costa, veíamos muy bien la chalupa mientras se acercaba, incluso el rostro y aspecto de sus tripulantes. La marea los arrastraba un poco hacia el este del sitio donde varara la otra chalupa, de modo que remaban tratando de remontar la cosa hasta dar con el fondeadero de la primera embarcación. Gracias a eso, repito, tuvimos oportunidad de distinguirlos muy bien. Y el capitán, por su parte, conocía al dedillo el aspecto y carácter de cada uno de los tripulantes de la chalupa. Me dijo que había entre ellos 3 hombres honestos, que indudablemente habían sido arrastrados al motín por la fuerza o el miedo. En cuanto al contramaestre, que parecía ser jefe absoluto de la conspiración, y los demás marineros, eran tan malvados como el resto de la tripulación, y sin duda harían desesperados esfuerzos para dominarnos, por lo cual el capitán tenía fundados temores de que fuesen más fuertes que nosotros. Sonreí al escucharlo, y le dije que hombres, en nuestras circunstancias, debían sentirse más allá del miedo. Cualquier situación imaginable sería mejor que aquella en la que estábamos colocados en ese momento, y sus posibles consecuencias, fuesen la vida o la muerte, equivalían de todas maneras a una liberación. Le pedí que considerara mi propia vida, y si una posibilidad de rescate no merecía correr el riesgo. ¿Y qué se ha hecho, señor?, agregué. Esa creencia que teníais de que mi vida había sido preservada deliberadamente para salvar alguna vez la vuestra, ¿no estabais tan animado hace un rato? Por lo que a mí respecta, solo veo un inconveniente en la forma en que se presentan los sucesos. ¿Cuál es él?, preguntó el capitán. Pues vuestra afirmación de que en esa chalupa hay 3 o 4 hombres honestos, cuya vida debería respetarse. Si toda esa tripulación hubiera estado constituida por malvados, yo habría supuesto que la providencia divina la había escogido para ponerla en vuestras manos. Porque estad seguro de que cada hombre que desembarque en esta costa nos pertenece y vivirá o morirá según se comporte. Como le dije estas cosas con voz animosa y rostro decidido, le devolví grandemente el coraje y proseguimos nuestra tarea. Por cierto que apenas habíamos advertido la partida de la segunda chalupa rumbo a la costa, convinimos en separar nuestros prisioneros y asegurarlos convenientemente. 2 de ellos, a quienes el capitán tenía menos confianza que al resto, fueron llevados por viernes, y uno de los compañeros del capitán a la caverna que estaba bastante lejos y oculta para ser descubierta, y tan perdida entre los bosques que de nada les habría valido a aquellos individuos escaparse de su prisión. Allí los dejaron atados, pero con provisiones suficientes, y la promesa de que si se quedaban quietos, recobrarían su libertad en 1 día o 2, pero que si pretendían escaparse, serían muertos sin lástima. Aseguraron reiteradamente que soportarían con paciencia su prisión, y se mostraron muy agradecidos de que les dejáramos provisiones y luz, ya que Viernes les dio algunas de las velas hechas por nosotros a fin de que lo pasaran mejor. Además, el marinero se quedó de centinela a la entrada de la cueva para mayor seguridad. Los restantes prisioneros recibieron mejor trato. 2 de ellos, sin embargo, siguieron atados, porque el capitán no sentía plena confianza a su respecto, pero los otros fueron puestos a mis órdenes por recomendación de su amo, y luego de haber jurado solemnemente vivir y morir a nuestro lado. Con ellos, más los 3 rescatados por mí, éramos 7 hombres bien armados, y no me cabía duda de que podríamos luchar con los 10 sublevados que venían en la chalupa, máxime, que entre ellos el capitán había reconocido a 3 o 4 hombres honestos. Tan pronto como arribaron a la costa, se apresuraron a varar la chalupa en la playa y desembarcaron para remolcarla fuera del agua, lo que me alegró mucho porque había temido que la dejaran anclada a cierta distancia de la costa a cargo de algunos hombres, cosa
que nos hubiera impedido apoderarnos de la embarcación. Ya en tierra, lo primero que hicieron fue correr a la otra chalupa, y es de imaginarse la profunda sorpresa que tuvieron al encontrarla desmantelada y con un enorme agujero en el fondo. Luego de discutir un rato en torno a la chalupa, se pusieron a dar grandes gritos, repitiéndolos con todas sus fuerzas para llamar la atención de sus perdidos compañeros. Como no obtuvieran respuesta alguna, se reunieron en círculo y dispararon al aire sus armas, cosa que oímos perfectamente y que los bosques repitieron como un eco. Pero tampoco les sirvió la descarga, ya que los prisioneros en la caverna no podían escucharla, y aquellos en nuestro poder, aunque la oyeron, no se hubieran atrevido a contestarla. Los de la chalupa se quedaron tan asombrados ante su fracaso que, como nos lo dijeron más tarde, resolvieron embarcarse inmediatamente y volver lo antes posible al navío, seguros de que así como la chalupa estaba averiada, sus tripulantes habían sido asesinados al desembarcar. De acuerdo con eso, botaron su lancha al agua y se embarcaron al punto. El capitán se mostró entonces sorprendido y luego desconcertado, seguro de que apenas llegaran a bordo se harían a la mar dejando abandonados a sus camaradas, con lo cual el navío se perdería para él, que tanto había confiado en rescatarlo. Pero pronto tuvo un nuevo motivo para aterrarse. Apenas habían botado aquellos hombres la chalupa cuando lo vimos que cambiaban de idea y retornaban a la costa, con la diferencia de que ahora dejaron 3 hombres al cuidado de la chalupa, mientras los restantes se internaban en procura de sus compañeros, a hacerse a la vela, y el rescate del buque se tornaría así imposible. Advertimos de inmediato que lo más prudente era quedar a la espera, a fin de que el curso de los acontecimientos nos dictara el camino a seguir. Los 7 marinos bajaron a tierra, mientras los 3 restantes mantenían la chalupa a buena distancia de la costa, andándola para quedarse esperando. Vimos entonces que tratar de apoderarnos de la chalupa era una empresa imposible. Los que habían desembarcado tuvieron buen cuidado de mantenerse unidos, encaminándose hacia las alturas de la pequeña colina bajo cuya ladera estaba mi morada. Aunque no podían divisarnos, advertíamos claramente sus movimientos. Nos hubiera agradado verlos acercarse, de modo de poder disparar sobre ellos, o bien que se alejaran lo bastante para poder salir de nuestro escondite. Cuando llegaron a lo alto de la colina, desde donde tenían un amplio panorama de los valles y los bosques que se extendían hacia el noreste, donde la isla era más baja, se pusieron a gritar y hacer señales hasta que estuvieron exhaustos. No pareciendo dispuestos a alejarse mucho más de la costa, así como a separarse entre ellos, terminaron por reunirse bajo un árbol para discutir la situación. De haber decidido dormir allí, como lo hiciera antes el otro grupo, la tarea hubiese sido muy simple para nosotros. Pero estaban demasiado inquietos y llenos de aprensiones para aventurarse a dormir, pese a que parecían incapaces de determinar qué clase de peligro los acechaba. El capitán me hizo entonces una juiciosa proposición, mientras los marineros continuaban deliberando. Suponía que iban a resolverse a hacer una nueva descarga cerrada para llamar la atención de sus camaradas, oportunidad que podíamos aprovechar precipitándonos sobre ellos en el preciso momento en que sus armas estuviesen descargadas, con lo cual los obligaríamos a rendirse sin necesidad de ningún derramamiento de sangre. Me pareció un excelente y atinado plan, ya que estábamos bastante cerca de ellos para sorprenderlos antes de que hubieran tenido el tiempo de cargar otra vez sus armas. Sin embargo, la descarga no se produjo, y nos quedamos largo tiempo allí, sin resolvernos a emprender otra cosa. Por fin opiné que nada podría hacerse hasta llegada la noche, y que si entonces los hombres no habían vuelto aún a la chalupa, tal vez encontraríamos un medio de situarnos entre ellos y la costa, así como una estratagema para convencer a los de la chalupa que no se acercaran a tierra. Impacientes en extremo, permanecimos sin embargo a la espera, pero nos invadió el temor al ver que, luego de largas consultas y deliberaciones, los hombres se levantaban y se ponían en marcha hacia la costa. Como si la aprensión del lugar fuese demasiado para su valor, habían resuelto al parecer retornar lo antes posible al navío, dar a sus compañeros por perdidos y reanudar de inmediato el viaje.
Tan pronto los vi encaminarse de nuevo hacia la playa, comprendí que cesaban la búsqueda. Y el capitán, cuando le comuniqué mis temores, pareció desmayarse de angustia. Pero entonces se me ocurrió una estratagema para obligarlos a retornar, que me pareció perfectamente realizable. Ordené en consecuencia a Viernes y al piloto que se encaminaran hacia la pequeña ensenada del oeste, en la zona donde los caníbales habían desembarcado cuando Viernes huyó de ellos, y tan pronto llegaran a un altozano, a una media milla de distancia, se pusieran a dar grandes gritos para llamar la atención de los marineros. Les dije que apenas oyesen una respuesta, volvieran a gritar para conseguir que fuesen hacia allí. Y entonces, internándose cada vez más en la isla, y si era posible entre los bosques, fueran describiendo un círculo que los trajera hasta nosotros por un camino que les señalé. Los marineros estaban ya embarcándose cuando Viernes y el piloto dejaron oír sus gritos. Tan pronto oyeron el llamamiento, lo contestaron a coro y echaron a correr hacia el oeste en dirección de donde venían las voces. A mitad de camino, tropezaron con la ensenada que, estando la marea alta, no podían vadear, por lo cual hicieron señales a los de la chalupa que vinieran a pasarlos, que era lo que yo estaba esperando. Apenas hubieron pasado al otro lado, advertí que la chalupa se había internado bastante en la ensenada que formaba una especie de seguro puerto en el interior de la isla, por lo cual los marineros se llevaron consigo a uno de los tres que cuidaban la embarcación, quedando los otros a bordo, luego de asegurar la chalupa al tronco de un árbol que crecía en la misma orilla. Esto era lo que yo deseaba, y dejando a Viernes y al piloto que prosiguieran su labor, avancé con mis compañeros cruzando la ensenada a cubierto de los dos marineros desprevenidos. Antes de que pudieran reaccionar, caímos sobre ellos. Uno yacía descansando en tierra y el otro permanecía en la chalupa. El primero, que estaba dormitando, trató de incorporarse, pero el capitán, que iba delante, lo alcanzó de un culatazo derribándolo, y luego ordenó al otro que se rindiera o era hombre muerto. Pocos argumentos fueron necesarios para decidir a un individuo solo contra 5 bien armados que ya habían dado cuenta de su compañero. Además, era uno de aquellos que no habían participado voluntariamente en el motín y por lo tanto no solo se rindió de inmediato, sino que estuvo luego de nuestra parte con toda buena fe. Entretanto, también habían cumplido Viernes y el piloto el papel que debían desempeñar, que con sus gritos y respuestas fueron llevando al resto de los amotinados de colina en colina y de bosque en bosque, hasta que quedaron tan agotados que de ninguna manera hubiesen podido volver a la chalupa antes de que anocheciera. Viernes y el piloto, ya de regreso entre nosotros, se mostraban también fatigadísimos. Solo nos quedaba esperar ahora su regreso en la oscuridad y caer sobre ellos con la seguridad de dominarlos. Varias horas después de la vuelta de Viernes, el grupo de los amotinados pudo alcanzar el sitio donde dejara la chalupa. Mucho antes de que llegaran a la ensenada, oímos a los que venían delante dar gritos a los retrasados para que se apresuraran, y escuchábamos las voces de los otros quejándose de lo cansados y rendidos que estaban y de que no podían andar más ligero, todo lo cual nos llenó de alegría. Por fin llegaron a la chalupa, pero es imposible describir la confusión que experimentaron al encontrar la embarcación profundamente internada en la caleta, en seco por el reflujo y sus 2 tripulantes desaparecidos. Oímos que se llamaban los unos a los otros con acento desgarrador, diciéndose que habían desembarcado en una isla encantada. Estaban seguros de que si había habitantes en ella iban a presentarse de improviso para asesinarlos a todos, y si solamente había espíritus y demonios en torno, los arrebatarían para devorarlos. Volvieron a gritar a coro, llamando muchas veces por sus nombres a los 2 camaradas desaparecidos, pero no recibieron respuesta. A la débil luz alcanzamos a verlos, corriendo como enloquecidos y retorciéndose las manos en su desesperación. Algunos entraban a descansar en la chalupa, volvían luego a salir como si no pudieran hallar reposo. Y esto se repetía constantemente. Mis hombres hubieran querido que los dejara caer en la oscuridad sobre sus enemigos, pero yo prefería emplear algún otro recurso
que evitara tener que matar a tantos hombres. En especial, quería proteger la vida de mis compañeros, sabiendo de sobra que los otros estaban muy bien armados. Me resolví a esperar, confiando en que terminarían por separarse. Y entretanto, para estar más seguro de ellos, decidí aproximar aún más nuestras líneas, por lo que mandé al capitán y a Viernes que se arrastraran sobre pies y manos hasta ponerse lo más cerca posible sin ser descubiertos, antes de abrir el fuego. No llevaban mucho tiempo en su nueva posición cuando el contramaestre, que había sido el principal promotor del motín y que ahora se mostraba el más cobarde y desesperado de todos, vino en dirección a ellos, seguido de otros dos de los suyos. El capitán estaba tan excitado al comprender que tenía a aquel miserable villano en su poder, que apenas conservó paciencia para esperar que se acercara lo bastante, ya que hasta entonces solo habían oído su voz. Pero cuando estuvo casi junto a ellos, el capitán y Viernes se enderezaron a un tiempo e hicieron fuego. El contramaestre quedó muerto instantáneamente, y de los otros dos, uno recibió un balazo en el cuerpo y cayó junto a su jefe, aunque solo murió 1 o 2 horas más tarde. El otro huyó a toda carrera. Al oír los disparos, avancé de inmediato con todo mi ejército, del cual era generalísimo, y que contaba con 8 hombres: Viernes, mi teniente general, el capitán con sus 2 compañeros y los 3 amotinados que se plegaron a nosotros y a quienes habíamos dado armas. En las tinieblas avanzamos sobre ellos, de manera que no podían saber a cuántos ascendíamos. Ordené al marinero que capturáramos en la chalupa, y que ahora era de los nuestros, llamar a los amotinados por su nombre, a fin de parlamentar con ellos y tratar de reducirlos sin trabarnos en batalla. Era de imaginarse que en la situación en que se encontraban no tardarían en rendirse voluntariamente. Con todas sus fuerzas, el marinero llamó a uno de sus compañeros. «¡Tom Smith! ¡Tom Smith!» «¿Quién me llama?», repuso Smith. «¿Eres tú, Robinson?». El otro, cuya voz había sido así reconocida, replicó de inmediato. «Sí, soy yo. En nombre de Dios, Tom Smith, arrojad vuestras armas y rendíos o sois hombres muertos en un minuto». «¿A quién tenemos que rendirnos? ¿Dónde están?», gritó Smith. «Aquí están. Es nuestro capitán y 50 hombres que os han estado acechando todo el tiempo. El contramaestre ha muerto, Will Fry está herido y yo soy prisionero. ¿Rendíos o estáis perdidos todos?». «Si nos rendimos», preguntó Smith, «¿nos darán cuartel?». «Iré a preguntarlo, si prometéis entregaros», repuso Robinson. El capitán, que había escuchado el diálogo, se adelantó entonces. «Ya conoces mi voz, Smith», gritó. «Si entregáis de inmediato las armas y os sometéis, os garantizo la vida a todos, menos a Will Atkins». «Por Dios, capitán, dadme cuartel», gritó entonces la voz de Will Atkins. «¿Qué he hecho yo? ¿No han sido los otros tan culpables como yo?». Nada de eso era cierto, porque este Will Atkins había sido el que primero se apoderó del capitán cuando se amotinaron, tratándolo bárbaramente, amarrándole las manos y vociferando toda suerte de injurias. Con todo, el capitán le gritó que debía rendirse a discreción y confiarse a la clemencia del gobernador, con lo cual se refería a mí, ya que todos me daban ese título. Momentos después, los villanos habían rendido las armas y pedían por sus vidas. Envié entonces al hombre que había parlamentado con ellos y a otros 2 para que los ataran sólidamente. Y luego, mi gran ejército de 50 hombres, que sumando los 3 mencionados, se elevaba a 8 soldados, avanzó hacia el enemigo y se apoderó de él y de su chalupa, quedándome yo con otro compañero fuera de su vista por razones de estado. Nuestra tarea inmediata consistía en reparar la chalupa y tratar de apoderarnos del navío. En cuanto al capitán, ahora que estaba en 1900, libertad para hablar con sus hombres, los apostrofó severamente sobre la villanía que habían cometido, haciéndoles ver la maldad de su designio y cómo solo les hubiera servido para arrastrarlos finalmente a la peor de las miserias, cuando no a la horca. Todos ellos se mostraron muy arrepentidos y suplicaron se les perdonara la vida. A esto les replicó que no eran prisioneros suyos,
sino del comandante de la isla. Y que aunque habían pensado al principio que esa tierra estaba deshabitada, Dios había dirigido sus pasos a un lugar poblado cuyo gobernador era inglés. Agregó que si le parecía bien podía colgarlos a todos sin vacilar, pero que como les había concedido cuartel, suponía que el gobernador iba a enviar los prisioneros a Inglaterra, donde serían juzgados por los tribunales, salvo Atkins, a quien el gobernador enviaba a decir por su intermedio que se preparase a morir, pues sería ahorcado por la mañana. Aunque todo esto era una invención, tuvo el efecto que el capitán deseaba. Atkins cayó de rodillas, suplicando al capitán que intercediera ante el gobernador para salvarle la vida. Y todo el resto se unió a sus lamentaciones, rogando encarecidamente que no los enviaran a Inglaterra. Se me ocurrió entonces que la hora de nuestra libertad había llegado y que sería cosa fácil lograr que aquellos individuos colaboraran con nosotros en apoderarnos del barco. Oculto como estaba a sus miradas, a fin de que no descubrieran qué clase de gobernador tenía la isla, llamé en alta voz al capitán. Como lo hacía desde buena distancia, uno de mis hombres tenía la orden de repetir el llamado y decir: «Capitán, el gobernador quiere veros». «Decid a su excelencia que voy de inmediato», replicó entonces el capitán. La escena resultó muy bien, y los prisioneros quedaron convencidos de que el gobernador andaba con sus 50 hombres por las inmediaciones. Cuando llegó a mi lado, expuse al capitán mi proyecto para apoderarnos del barco, el que le pareció excelente, y dispusimos llevarlo a ejecución a la siguiente mañana. En orden a que todo resultara sin tropiezos y con la mayor seguridad, dije a mi compañero que debíamos dividir a los prisioneros de modo que Atkins y otros 2 entre los peores fueran enviados sólidamente sujetos a la caverna donde ya estaban los otros. Viernes y los 2 compañeros del capitán se ocuparon de cumplir ese cometido. Fueron, pues, conducidos a la cueva que hacía de prisión, y que, por cierto, era un lugar espantoso para individuos en el estado en que se encontraban aquellos. A los otros los conduje a mi enramada, de la que he hecho ya una descripción completa, como había allí empalizada y los hombres seguían atados. El sitio resultaba bastante seguro, máxime cuando la suerte de aquellos dependía de su conducta. Por la mañana envié al capitán a conferenciar con los prisioneros de la enramada, a fin de indagarlos y hacerme saber si le parecían dignos de confianza para acompañarnos en la expedición contra el buque. El capitán volvió a hablarles de la injuria que le habían hecho, de la situación en que se encontraban, y les dejó entrever que aunque el gobernador les concedía cuartel por el momento, apenas fueran llevados prisioneros a Inglaterra serían ahorcados con toda seguridad. Pero agregó que si estaban dispuestos a unirse a nosotros para tratar de reconquistar el buque, acaso fuera posible lograr formalmente el perdón del gobernador. Es de imaginar con cuánta rapidez habrá sido aceptada semejante proposición por hombres que se encontraban en semejante alternativa. Cayeron de rodillas ante el capitán y le prometieron, con las demostraciones más sinceras, que le serían fieles hasta último momento. Puesto que iban a deberle la vida, estaban dispuestos a acompañarlo a todas partes, y mientras vivieran, lo considerarían como su padre. Entonces, dijo él, capitán, iré a decir al gobernador lo que acabo de oír y trataré por todos los medios de que acceda. Vino a mí con el relato de lo hablado y me participó su impresión de que aquellos individuos le serían fieles. Con todo, y para asegurarnos bien, le dije que volviera a ellos y apartara a 5 hombres, que serían sus asistentes en la empresa, diciéndoles que el gobernador conservaría en su poder a los otros 2, así como a los 3 prisioneros en la caverna, en calidad de rehenes para garantizar la fidelidad de aquellos 5, y que si alguno mostraba la menor señal de traición, los rehenes serían ahorcados inmediatamente en la playa. Todo esto los impresionó, dándoles la seguridad de que el gobernador procedía con severidad. No les quedaba, sin embargo, otro recurso que aceptar aquellas condiciones, y a partir de ese instante, los 5 rehenes, además del capitán, se empeñaron en persuadir a los otros para que cumplieran su deber al pie de la letra. Nuestras fuerzas estaban ahora listas para la expedición según el siguiente detalle.
de Jeremy, el capitán. Su segundo y el pasajero. Segundo, Denem, los dos prisioneros de la primera partida, a los que, de acuerdo con la recomendación del capitán, habíamos dado libertad y confiado armas. Demem, los otros dos, que hasta entonces habíamos tenido en la enramada, atados, pero que ahora pusimos en libertad por pedido del capitán. Putenme, los 5 recién libertados. Eran pues 12 en total, aparte de los 5 que mantuvimos prisioneros en la caverna en calidad de rehenes. Pregunté al capitán si estaba dispuesto a aventurarse con aquel número en la empresa de abordar el navío. Por lo que a mí y a Viernes respecta, pensé que no nos convenía movernos por el momento, teniendo 7 hombres que cuidar en tierra, ya que bastante tarea suponía vigilarlos y darles suficiente alimento. Con respecto a los 5 de la caverna, decidí mantenerlos atados, pero Viernes iba 2 veces por día a llevarles vituallas. Los otros fueron empleados en acarrear provisiones hasta cierta distancia de la cueva, donde iba Viernes a tomarlas. Me presenté entonces a los 2 rehenes en compañía del capitán, quien les dijo que yo era la persona designada por el gobernador para vigilarlos, y que sus órdenes eran que no se apartaran un solo momento del sitio donde yo me encontrara. Si lo hacían, serían llevados de inmediato al castillo y encadenados. Naturalmente aquellos hombres, como no habían visto nunca al gobernador, me tomaron por su representante, y yo hablaba a cada momento de su excelencia, de la guarnición, el castillo y demás cosas parecidas. El capitán no tenía ahora otra dificultad que la de aparejar las 2 chalupas, reparar la avería en una de ellas y tripularlas con sus hombres. Hizo a su pasajero capitán de una de las embarcaciones y puso 4 hombres a sus órdenes. En persona, y acompañado de su segundo y 5 hombres, se embarcó en la otra. Aprovecharon la mejor hora y navegaron en dirección al navío a eso de medianoche. Tan pronto estuvieron al alcance de la voz, el capitán ordenó al llamado Robinson que gritara a los del navío, diciéndoles que traían los hombres y la chalupa, pero que les había llevado muchísimo tiempo dar con ellos. Con esas y otras parecidas, Charlas debía entretener su atención mientras los demás se acercaban al navío. Entonces, abordando el buque, el capitán y su segundo sorprendieron y derribaron a culatazos al segundo y al carpintero, siendo fielmente ayudados por los hombres que iban con ellos. Asegurando rápidamente a los restantes marineros que estaban en el puente y la popa, trancaron las escotillas para aislar a los que quedaban abajo. Entretanto, la otra chalupa, desembarcando a sus tripulantes en los portaobenques del trinquete, aseguró la posesión del castillo de proa y la escotilla que daba a la cocina, donde fueron apresados otros 3 hombres. Cumplido esto, y dueño del puente, el capitán ordenó al piloto que tomara por asalto la toldilla donde se encontraba el capitán sublevado. Este, despierto y alerta, se encontraba en compañía de 2 hombres y un grumete armados con fusiles. Cuando el piloto forzó la puerta con una palanca, el nuevo capitán y sus hombres dispararon a quemarropa sobre los atacantes, hiriendo al piloto de un tiro de mosquete que le atravesó el brazo, así como a 2 de sus hombres, pero sin matar a ninguno. Mientras pedía auxilio a gritos, entró el piloto, herido como estaba, en la toldilla, y con su pistola atravesó la cabeza del capitán rebelde. La bala entró por la boca y salió detrás de una oreja, haciéndolo caer sin tiempo de pronunciar una palabra. Al ver esto, los otros se rindieron de inmediato, y el buque fue tomado sin que resultara necesario sacrificar más vidas. Tan pronto estuvo el barco en su poder, el capitán ordenó que se dispararan 7 cañonazos, señal convenida conmigo para hacerme saber el buen resultado de la empresa. Es de imaginar la alegría con que los escuché, habiendo esperado novedades en la playa hasta las 2 de la madrugada. Escuchada la señal, me dejé caer en la arena y, rendido por las muchas fatigas de aquel día, dormí profundamente hasta que el sonido de otro cañonazo me despertó sobresaltado. Mientras me incorporaba, oí a alguien gritando: ¡Gobernador! ¡Gobernador! Reconocí inmediatamente la voz del capitán, y subiendo a la cumbre de la colina lo encontré. Al verme, señaló en dirección del navío.
y viniendo a mí me estrechó en sus brazos mientras exclamaba: «Amigo mío, mi salvador, ahí tenéis vuestro barco que os pertenece, así como nosotros, y todo lo que a bordo existe os pertenece también». Miré en dirección al mar y vi el navío a una media milla de la costa. Supe entonces que apenas dueños de la situación se habían apresurado a levar anclas y acercarse, aprovechando la calma que reinaba, hasta la boca de la pequeña ensenada. Estando alta la marea, el capitán había venido con la pinaza hasta el mismo sitio, donde yo fondeara mis primeras balsas, y puede decirse que acababa de llegar a la puerta de mi casa. La emoción me embargó al extremo de que estuve a punto de desplomarme. Veía ahora con toda claridad la liberación al alcance de mis manos. Ya todo resuelto y listo, un gran navío esperándome para llevarme al sitio donde me placiera más. En el primer momento me sentí incapaz de articular una sola palabra, y como el capitán me tenía abrazado, me aferré a él con fuerza, porque de lo contrario hubiese caído al suelo. Él advirtió mi emoción y extrayendo una botella de su bolsillo me hizo beber un trago de cordial que había traído ex profeso. Me senté entonces en el suelo y aunque el licor me devolvió la serenidad, pasó un rato antes de que pudiera decir algo a mi amigo. Mientras tanto, él estaba tan lleno de alborozo como yo, solo que de distinta naturaleza. Me hablaba continuamente, diciéndome 1000 cosas amables para ayudarme a recobrar la calma. Pero tal era el ímpetu de la alegría que llenaba mi pecho, que solo servía para colmar mi espíritu de confusión. Por fin me eché a llorar, y poco después fui otra vez dueño de mis palabras. Me llegó entonces el turno de abrazar al capitán como a mi salvador, y los dos nos regocijamos juntos. Le dije que lo consideraba como enviado por el cielo para librarme de mi cautiverio, y que todo lo ocurrido era para mí una cadena de maravillas. Tales cosas, agregué, eran los mejores testimonios de cómo la secreta mano de la providencia gobierna el mundo, y la evidencia de que los ojos de un poder infinito alcanzan el más remoto rincón del mundo y envían ayuda al más miserable si a Dios le place hacerlo. No olvidé elevar mi corazón al cielo lleno de gratitud. ¿Y qué corazón hubiera podido olvidar a quien no solo le brindaba su socorro de tan maravillosa manera en la soledad, sino que era el dador de toda liberación en este mundo? Luego que hablamos un momento, el capitán me dijo que había hecho desembarcar para mí las pocas provisiones que quedaban en el buque, después que los miserables habían dilapidado las existencias mientras fueron los amos. Llamó a los del bote y les ordenó que desembarcaran los presentes para el gobernador. Y por cierto, que aquellos presentes parecían más propios para uno que tuviera que quedarse en la isla, en vez de embarcarse para no retornar ya nunca. Ante todo, venía una caja con botellas conteniendo excelentes aguas cordiales, 6 grandes botellas de vino de Madeira, cada una contenía 2 pintas, 2 libras de excelente tabaco, 12 pedazos de la carne que había a bordo, 6 piezas de salazón de cerdo, un saco de guisantes y unas 100 libras de galleta. También me trajo una caja de azúcar, otra de harina, un saco de limones, así como 2 botellas de zumo de lima y abundancia de otras cosas. Pero aparte de eso, lo que me resultó 1000 veces más útil y agradable fue que me obsequió 6 camisas nuevas, 6 corbatas, 2 pares de guantes, 1 de zapatos, un sombrero y un par de medias, así como un excelente traje elegido entre los suyos y apenas usado. En una palabra, me vistió de pies a cabeza. Fue ciertamente un útil y grato presente para quien estaba como yo en tales circunstancias. Pero pocas cosas en el mundo pueden haber sido tan desagradables como lo fue para mí el ponerme por primera vez aquellas ropas que me parecían incómodas, inútiles y absurdas. Concluida esta ceremonia, y luego que aquellas excelentes cosas fueron trasladadas a mi castillo, empezamos a discutir qué haríamos con los prisioneros. Nos era necesario considerar seriamente la posibilidad de hacernos a la mar con ellos, especialmente con 2 que sabíamos incorregibles y rebeldes en último grado. El capitán los consideraba temibles bandidos y no se sentía seguro en su proximidad. Incluso, si los llevaba a bordo, serían encadenados y con la decisión de entregarlos a la justicia en la primera colonia inglesa que alcanzáramos en nuestro viaje.
Así y todo noté que parecía muy preocupado con esa idea. Al advertirlo, le dije que si lo deseaba, yo me comprometía a lograr que aquellos 2 hombres pidieran voluntariamente ser dejados en la isla. «Creedme que si eso fuera posible», replicó entonces el capitán, «yo me alegraría de todo corazón». «Muy bien», dije. «Los haré venir y hablaré con ellos al respecto». Ordené entonces a Viernes y a los 2 rehenes, que habían recobrado la libertad por cuanto sus compañeros habían cumplido bien su deber, que fueran a la caverna en busca de los 5 prisioneros, atados como estaban, y los condujesen a la enramada, a donde iría yo más tarde. Pasado cierto tiempo aparecí allí, vestido con mi nueva indumentaria y acompañado del capitán, habiendo recobrado para ese entonces mi título de gobernador. Reunidos todos y en presencia del capitán, ordené que comparecieran los presos y les manifesté que tenía una prolija descripción de su villano comportamiento para con el capitán, la forma en que se habían apoderado del barco y cómo se disponían a cometer nuevas fechorías, hasta que la providencia los había hecho caer en sus propias redes, llevándolos a precipitarse en la fosa que para otros habían cavado. Les hice entender que el barco había sido recobrado bajo mi dirección, que estaba ahora en la rada y pronto verían cómo el capitán rebelde era recompensado por su villanía, ya que no tardarían en descubrirlo colgando del palo mayor. En cuanto a ellos, quise saber qué alegaban en su defensa antes de hacerlos ajusticiar como piratas, ya que poseía suficiente autoridad para disponer de inmediato tal castigo. Tomando la palabra en nombre de sus compañeros, uno de ellos contestó que nada tenían que decir, salvo que en el momento de rendirse el capitán les había prometido la vida, por lo cual humildemente imploraban mi compasión. Repliqué a mi turno que no sabía qué clase de compasión podía brindarles, ya que por lo que a mí concernía, acababa de decidirme a salir de la isla con todos mis hombres, y a tal efecto había reservado pasajes en el barco del capitán. En cuanto a este, no podría llevarlos a Inglaterra en otra condición que la de prisioneros, entregándolos a la justicia encadenados y bajo acusación de rebeldes. De más estaba decir que la consecuencia de aquello sería la horca, de manera que yo no alcanzaba a comprender qué ventaja podía tener eso para ellos, salvo la posibilidad de que se decidieran a quedarse en la isla y encarar allí su destino. Si así lo deseaban, agregué, estaba en condiciones de permitírselo. Incluso me sentía inclinado a perdonarles la vida si les parecía posible arriesgarse a permanecer en aquella tierra. Al oír mi propuesta, parecieron sentirse muy agradecidos y me aseguraron que preferían en mucho quedarse allí antes que ser llevados a Inglaterra para perecer en la horca. De modo que los dejé en esa disposición de ánimo. El capitán fingió entonces poner algunas dificultades al proyecto, como si no quisiera dejar a los hombres en la isla. A mi vez fingí molestarme con él y le dije que se trataba de prisioneros míos y no suyos. Ya que les había ofrecido esa posibilidad, quería hacer honor a mi palabra. Agregué que si no le parecía bien el arreglo, pondría a aquellos hombres en libertad tal como los había encontrado, y si él insistía en no aceptar el convenio, que se apoderara de ellos si podía encontrarlos en la isla. Todavía más agradecidos se mostraron aquellos hombres al oírme hablar así, y de inmediato mandé ponerlos en libertad, ordenándoles que se retiraran por los bosques hasta el sitio de donde los habían traído. Les dije que dejaría en sus manos algunas armas y municiones, dándoles también consejos necesarios para que pudieran vivir bien en la isla si seguían decididos a quedarse. Terminada la reunión, me dispuse a embarcarme en el navío, pero pedí al capitán que me dejara esa noche para preparar mis cosas, rogándole que entre tanto fuese a bordo y cuidara del orden, enviándome la chalupa al día siguiente. Le recomendé también que, apenas llegado al barco, hiciera colgar del mástil el cuerpo del capitán rebelde, para que los de la isla pudieran verlo. Apenas marchado el capitán, llamé a mi tienda a los rebeldes y me puse a hablar seriamente con ellos. Les dije que habían hecho, a mi parecer, una buena elección, ya que si el capitán los hubiera llevado consigo, seguramente habrían terminado en el patíbulo.
Les mostré la figura del rebelde balanceándose en la verga del mástil, y les dije que solamente podían esperar una cosa parecida. Cuando me repitieron su decisión de quedarse, manifesté que les haría un relato detallado de mi vida en el lugar, mostrándoles, al mismo tiempo, los medios de procurarse una existencia confortable. Les narré punto por punto todo cuanto conocía de la isla, mi llegada a tierra, indicándoles cómo había levantado las fortificaciones, la forma en que logré tener pan, plantar el grano y secar las uvas. En fin, todo cuanto podían necesitar para que la existencia no les fuera penosa. También les conté la historia de los 16 españoles que llegarían a la isla según mis esperanzas, y les di una carta para ellos, haciéndoles prometer que los tratarían de igual a igual. Les dejé mis armas de fuego, es decir, 5 mosquetes, 3 escopetas y además 3 espadas. Quedaba todavía un barril y medio de pólvora, ya que después de los primeros años empleé muy poca evitando desperdiciarla. Les di completas instrucciones sobre el modo de domesticar las cabras, ordeñarlas y cebarlas, así como la manera de hacer manteca y queso. En una palabra, los interioricé de cada detalle de mi propia vida, agregando que intercedería ante el capitán para que les dejara otros 2 barriles de pólvora, así como semillas de hortalizas que tan útiles me hubieran sido. Les regalé el saco de guisantes que el capitán me había traído para comer, enseñándoles la forma de sembrarlos para tener mayor cantidad. Cumplido todo esto, me despedí de ellos a la siguiente mañana y embarqué de inmediato. Nos preparábamos para hacernos a la vela, pero no levamos anclas esa noche. A la mañana siguiente, 2 de los 5 hombres llegaron nadando hasta el navío, y profiriendo toda clase de quejas contra los otros 3, nos suplicaron en nombre de Dios que los recibiéramos a bordo, pues de lo contrario serían asesinados, y terminaron rogando al capitán que los admitiera aunque solo fuese para ahorcarlos inmediatamente. Al oírlos, el capitán pretendió no tener autoridad para acceder a su pedido sin mi consentimiento. Después de tenerlos así un rato, y luego que prometieron solemnemente corregirse, los hicimos trepar a bordo, donde luego de ser castigados con azotes, se condujeron con toda prudencia y honradez. Al subir la marea, la chalupa fue enviada a tierra con los efectos prometidos a aquellos hombres, a los cuales el capitán agregó por mi intercesión los arcones con sus ropas. Se mostraron sumamente agradecidos al recibirlos, y yo les di coraje diciéndoles que si me era posible enviar algún buque para que los recogiera, no dejaría de hacerlo. Al abandonar la isla, llevé conmigo algunos recuerdos, como ser el gorro de piel de cabra que me había hecho, la sombrilla y mi papagayo. También cuidé de llevar el dinero ya mencionado, que durante tanto tiempo me había sido inútil. Estaba enmohecido y oxidado, tanto que hasta no frotarlo bien nadie lo hubiese tomado por plata. Igualmente traje a bordo el dinero hallado en el naufragio del barco español. Así dejé mi isla, el 9 de diciembre, según el calendario del buque, y en el año 1686, luego de haber estado en ella por espacio de 28 años, 2 meses y 19 días, y siendo librado de este segundo cautiverio, en el mismo día en que antaño me fugara de los moros de Salí, a bordo del barcolongo. Al fin de un largo viaje arribé a Inglaterra el 11 de junio de 1687, después de 35 años de ausencia. Capítulo 16. Fortuna de Robinson. Al llegar a mi patria era yo en ella tan desconocido como si jamás hubiera pisado antes su suelo. Mi benefactora y depositaría, a quien dejara mi dinero, vivía aún, pero sufriendo grandes privaciones a causa de reveses de fortuna. Había enviudado por segunda vez y llevaba una existencia sumamente modesta. Me apresuré a tranquilizarla sobre lo que me debía, asegurándole que no pensaba reclamarle nada. Por el contrario, mi gratitud hacia su antigua fidelidad me llevó a ayudarla en cuanto mi pequeño peculio lo permitía. Cierto que en ese momento era bien poco lo que pude hacer por ella, pero le aseguré que jamás olvidaría sus bondades para conmigo. Y como se verá más adelante,
Cumplí mi promesa cuando estuve en condiciones de acudir en su ayuda. Viajé luego a Yorkshire, hallando que mis padres habían muerto y de la familia solo quedaban 2 hermanas, así como 2 niños de uno de mis hermanos. Tanto tiempo había sido dado por muerto en mi hogar que no me habían reservado bienes, de manera que me encontré privado de auxilio y la pequeña cantidad de dinero que llevaba conmigo no era suficiente para establecerme de una manera apropiada en la sociedad. Recibí, sin embargo, una muestra de gratitud que no esperaba. El capitán del barco, tan providencialmente salvado por mí junto con su navío y cargamento, elevó un detallado informe de lo ocurrido a sus armadores, contándoles cómo había yo procedido. Recibí entonces una invitación para que acudiese a verlos, y los encontré en compañía de otros comerciantes, siendo objeto de afectuosas muestras de gratitud, así como de un regalo de casi 200 libras esterlinas. Después de reflexionar detenidamente sobre las circunstancias en que me encontraba y las escasas posibilidades de iniciar una empresa con los medios de que disponía, decidí ir a Lisboa y ver de lograr allí algún informe sobre el estado de mi plantación del Brasil, así como la suerte de mi socio, del que imaginaba naturalmente que me habría dado por muerto muchos años atrás. Saqué pasaje a Lisboa, a la que arribé en el mes de abril. Mi criado Viernes me acompañaba en todas aquellas andanzas, mostrándose en todo momento lleno de fidelidad hacia mí. Al llegar a Lisboa me puse a buscar, y tuve al fin la satisfacción de ver a mi viejo amigo, el capitán, que me rescatara del mar en la costa africana. Estaba muy anciano y se había retirado dejando a su hijo, ya hombre, a cargo del buque, que continuaba haciendo el tráfico con Brasil. El capitán no me reconoció, y a mí mismo me fue difícil reconocerlo a él, pero después de un momento recordé sus facciones, y lo mismo le ocurrió con las mías. Después de regocijarnos mutuamente con la reanudación de nuestra vieja amistad, le pregunté cómo es de imaginar por el estado de mi plantación y lo que había sido de mi socio. El anciano me dijo que no había viajado al Brasil en los últimos 9 años, pero que podía asegurarme que al abandonar aquellas tierras, mi socio vivía aún. En cuanto a los apoderados, a quienes yo dejara junto con aquel al cuidado de mis bienes, ambos habían muerto. Con todo, creía posible lograr un buen detalle del adelanto de mi plantación, pues luego de haberse difundido la creencia de que me había ahogado en un naufragio, mis apoderados se apresuraron a rendir cuentas de mi parte al procurador fiscal, quien decidió adjudicar aquellos bienes, en tanto no me presentase yo a reclamarlos. 1/3 al fisco y 2/3 al monasterio de San Agustín, que los empleaba en beneficio de los pobres y la conversión de los indios al catolicismo. Naturalmente, bastaría que yo me presentara, o enviase a alguien con suficiente poder para reclamar los bienes en mi nombre, para que todo me fuese entregado. Solamente no me serían devueltas las rentas anuales, que habían sido destinadas a usos de caridad. El capitán me aseguró que el administrador real de las rentas de 1900 tierras, así como el provedidore o ecónomo del monasterio, habían tenido gran cuidado de que mi socio rindiera anualmente cuenta de lo producido por la plantación, de la cual recibían la mitad. Le pregunté si estaba al tanto de las mejoras introducidas en la plantación, y si valía la pena que yo me embarcase rumbo al Brasil. También quise saber si a mi llegada no encontraría dificultades en la toma de posesión de mi parte. Me dijo que ignoraba con exactitud hasta qué punto había crecido la plantación, pero sí sabía que mi socio era ahora un hombre muy rico con solo el producto de una mitad del total. También recordaba haber oído que el 1/3 de mi parte consagrado al fisco, que aparentemente era entregado a otro monasterio o fundación religiosa, sumaba más de 200 moidores anuales. En cuanto a la toma de posesión de mis bienes, él no encontraba la menor dificultad, ya que mi socio vivía y podría testimoniar de mis derechos, fuera de que mi nombre estaba debidamente inscrito en el registro de propietarios. Agregó que los sucesores de mis 2 apoderados eran excelentes y honestas personas, dueñas de gran riqueza, por lo cual yo tendría no solamente ayuda para recobrar mis posesiones, sino que recibiría una gran suma de dinero, producto de lo rendido por la plantación,
antes de que pasara a manos del Estado en la forma señalada, cosa ocurrida unos 12 años atrás, según creía recordar. Al escuchar sus palabras, me mostré sumamente preocupado e inquieto, y quise saber cómo era posible que aquellos apoderados hubiesen dispuesto a su manera de mis efectos, siendo que yo había hecho testamento antes de embarcarme, por el cual lo declaraba a él, el capitán portugués, mi legatario universal. Me dijo que eso era cierto, pero que no existiendo prueba de que yo hubiese muerto, no podía él actuar como ejecutor testamentario hasta tanto se recibiera testimonio seguro de mi desaparición. Fuera de eso, no había querido intervenir en un asunto radicado en tierras tan remotas, aunque había registrado debidamente mi testamento a fin de que constasen sus derechos. De haber tenido prueba cierta de mi muerte, hubiese actuado por procuración recibiendo el ingenio, como llaman a las fábricas de azúcar, por intermedio de su hijo, que se encontraba actualmente en el Brasil. Sin embargo, agregó el anciano, tengo que daros algunas otras noticias que acaso no os resulten tan agradables. Creyendo que habíais muerto, como lo creía todo el mundo, vuestro socio y los apoderados me rindieron cuentas y entregaron los beneficios en vuestro nombre durante los 6 u 8 primeros años. Dichas sumas fueron aceptadas por mí, pero como en aquel entonces había grandes gastos en la plantación, tales como construir un ingenio y comprar esclavos, la suma no se elevó tanto como en 1900 años posteriores. Con todo, agregó el capitán, os rendiré el detalle de cuanto he recibido y la forma en que dispuse del dinero. Días más tarde, prosiguiendo mis conversaciones con mi viejo amigo, me entregó la cuenta de lo producido por mi plantación en los primeros 6 años, detalle que aparecía firmado por mi socio y los apoderados, y que había sido entregado en especies tales como tabaco en rama, cajas de azúcar, y también ron, melaza y otros productos derivados de la refinación del azúcar. Pude entonces observar que el total crecía de año en año, pero como el desembolso para los gastos mencionados había sido grande, las sumas resultaban pequeñas. El capitán me hizo saber además que era mi deudor por la suma de 470 moidores, aparte de 60 cajas de azúcar y 15 fardos dobles de tabaco, que se habían perdido en el naufragio de su barco, ocurrido al regresar a Lisboa unos 11 años después de mi desaparición. Entonces comenzó el anciano a quejarse de sus desgracias, y cómo se había visto obligado a hacer uso de mi dinero para recobrarse de sus pérdidas y adquirir una participación en un nuevo navío. Pese a ello, mi viejo amigo, agregó, no habrán de faltaros auxilios en vuestra presente necesidad. Tan pronto vuelva mi hijo, recibiréis todo lo que se os debe. Y sacando allí mismo un viejo saco, me entregó moidores portugueses, así como los títulos de su participación en el buque, del cual su hijo y él tenían una cuarta parte respectivamente, y me los dio como garantía del resto. Mucho me emocionaron la honestidad y la gentileza de aquel hombre, tanto que apenas pude soportar aquella escena. Recordaba lo que el capitán había hecho por mí, cómo me libró del mar y con qué generosidad se había conducido en toda ocasión. Al darme cuenta de tan sincera amistad, apenas pude contener las lágrimas escuchando sus palabras, y lo primero que hice fue preguntarle si las circunstancias le permitían desprenderse de tal cantidad de dinero y si ello no le ocasionaría apuros. Me respondió que sin duda ese pago significaba para él un trastorno, pero de todos modos se trataba de mi dinero y yo lo necesitaba más que él. Todo cuanto habló estaba impregnado de afecto y a mí me costaba escucharlo sin prorrumpir en llanto. Por fin acepté 100 moidores y le pedí papel y pluma para extenderle un recibo por ellos. Entregándole luego el resto, le dije que si algún día entraba en posesión de mi ingenio, le devolvería a sí mismo lo que ahora aceptaba, cosa que más adelante cumplí. En cuanto a los títulos del barco, no quería recibirlos de ningún modo, seguro de que si algún día necesitaba yo dinero, él era harto honrado para pagarme de inmediato, y si la suerte me permitía recobrar mi plantación, jamás aceptaría un solo penique de sus manos. Decidido esto, el anciano capitán me ofreció su ayuda a fin de reclamar mis bienes.
Le dije que estaba dispuesto a embarcarme en persona para el Brasil, a lo que me contestó que lo hiciera si me parecía bien, pero que había otros recursos para lograr el mismo fin y obtener una inmediata restitución de lo mío. Algunos barcos estaban alistándose en Lisboa para emprender viaje al Brasil, y el capitán hizo que mi nombre fuera inscripto de inmediato en un registro público, con una declaración jurada suya en la cual afirmaba que yo estaba vivo y que era la misma persona que había iniciado la plantación de cuya entrega se trataba. Legalmente consignada por un notario, la declaración y con un poder adjunto, el capitán me aconsejó enviarla con una carta suya a un comerciante amigo, proponiéndome luego que permaneciera con él en Lisboa hasta que los navios retornaran con noticias. Nunca hubo poder ejercido con más legalidad que el que yo diera a aquel comerciante. En menos de 7 meses, recibí un grueso paquete procedente de los herederos de mis apoderados, los plantadores a cuya cuenta me hice a la mar como he narrado, y dentro del cual encontré los siguientes documentos. Primero, una cuenta detallada de lo producido por mi plantación a partir del último año en que sus padres habían ajustado cuentas con el capitán portugués. El balance arrojaba un saldo de 1.174 moidores en mi favor. Segundo, la cuenta de otros 4 años durante los cuales administraron los bienes, antes de que el gobierno reclamara la parte que la ley fija en caso de no tenerse noticias del dueño, cosa que ellos llaman muerte civil. El balance de dichos años, por haber aumentado entonces el producto de la plantación, arrojaba un total de 38.892 cruzados, lo que hacían 3.241 moidores. Tercero, la cuenta rendida por el prior del convento agustino, que había recibido rentas por espacio de 14 años. Descontando lo destinado a gastos de hospital, declaraba honestamente tener aún 872 moidores sin empleo, los que ponía a mi disposición. En lo que respecta a la porción del fisco, nada me fue devuelto. Venía además una letra de mi socio donde me expresaba su regocijo por saberme vivo. Me hacía un prolijo relato de cómo había progresado la plantación, lo que producía anualmente, así como el número de acres que tenía en la actualidad. Me indicaba la superficie sembrada, el número de esclavos que trabajaban allí, terminando por trazar 22 cruces a manera de bendiciones, y diciéndome cuántas Ave Marías había rezado para agradecer a la Virgen Santísima mi salvación. Me invitaba con mucho calor a que fuese al Brasil para tomar posesión de mis bienes, y que, entretanto, le enviase órdenes para rendir cuentas a quien yo designase en mi ausencia. Por fin, hacía protestas de su amistad, incluyendo a su familia, y me enviaba como regalo 7 hermosas pieles de leopardo que había recibido de la costa africana, a donde enviaba con frecuencia barcos que sin duda habrían tenido mejor viaje que el mío. Con las pieles venían 5 cajas de excelentes confituras y 100 piezas de oro sin acuñar, no tan grandes como los moidores. Por el mismo barco, mis apoderados me fletaron 1.200 cajas de azúcar, 800 rollos de tabaco y el resto del producto en 1900 oro. Ciertamente podía decir yo ahora que el final de Job era mejor que el principio. Es imposible narrar los sentimientos de mi corazón al leer aquellas cartas y enterarme de la fortuna que poseía. Porque como los barcos del Brasil navegan siempre en convoy, junto con las cartas venían los bienes, y estos estaban ya desembarcados y en seguridad antes de que aquellas llegaran a mis manos. En una palabra, palidecí y creí que iba a desmayarme, a no mediar el capitán, que corrió a hacerme beber un cordial. Pienso que la súbita sorpresa producida por la alegría hubiera superado la resistencia de la naturaleza y me hubiera fulminado allí mismo. Con todo, estuve muy enfermo durante muchas horas, hasta que se envió por un médico, el cual, averiguando en parte las razones de mi estado, ordenó una sangría, que de inmediato me produjo alivio. Estoy convencido que de no haber recibido ese tratamiento, hubiera muerto con seguridad. Era ahora dueño, súbitamente, de más de 5.000 libras esterlinas en dinero y una posesión en el Brasil que rendía más de 1.000 libras anuales, tan segura como si hubiese estado en Inglaterra. En suma, me encontraba en una situación de la que apenas alcanzaba a darme clara cuenta,
incapaz de serenarme lo bastante para gozar de ella. Lo primero que hice fue recompensar a mi antiguo benefactor, el anciano capitán que tan generoso había sido conmigo en mi desventura, lleno de bondad en mis comienzos y honrado al final. Le mostré lo que acababa de recibir y le dije que aparte de la providencia, que dispone de toda cosa, a nadie debía tanto como a él, y que afortunadamente estaba ahora en condiciones de recompensarlo, lo que quería hacer cumplidamente. En primer término le entregué los 100 moidores que recibiera de él, y luego, enviando por un notario, le hice redactar un documento librándolo del pago de los 472 moidores que había admitido deberme. A continuación, mandé redactar un poder por el cual el capitán sería recaudador de las rentas anuales de mi plantación, indicando a mi socio que debería rendirle cuentas y enviarle los productos a mi nombre con las flotas anuales. Agregué una cláusula al final, disponiendo para él una renta vitalicia de 100 moidores, así como otra de 50 moidores para su hijo. Y así pude pagar mi deuda de gratitud a ese anciano y buen amigo. Me quedaba ahora considerar qué camino seguiría y qué destino iba a dar a la fortuna que la providencia acababa de poner en mis manos. Por cierto que pasaba más preocupaciones que en mi tranquila y sosegada vida en la isla, donde no deseaba más de lo que tenía, ni tenía más de lo que deseaba. Ahora, en cambio, abrumado por el peso de mis bienes, reflexionaba sobre la manera de conservarlos en seguridad. Carecía de una caverna donde ir a enterrar mi oro, o un sitio donde dejarlo sin cerrojos ni llave hasta que se oxidara y enmoheciera sin que nadie lo tocase. Mi antiguo amigo, el capitán, era un hombre honesto, y por el momento el único refugio que tenía. En segundo lugar, mis intereses en el Brasil parecían reclamarme allá, pero no quise embarcarme rumbo a aquellas tierras hasta no haber ordenado mis asuntos y puesto mis bienes en manos seguras. Pensé primero en la anciana viuda, de cuya honestidad tenía muchas pruebas y que merecía toda mi confianza. Pero era ya muy anciana y pobre, y hasta donde yo podía imaginarlo estaría llena de deudas. No me quedaba más, en una palabra, que volverme personalmente a Inglaterra y llevar conmigo mis bienes. Pasaron empero algunos meses antes de resolverme al viaje. Entretanto, del mismo modo que había recompensado generosamente al capitán por sus muchas bondades, así quise hacerlo con aquella pobre viuda cuyo esposo había sido mi primer benefactor, y ella, mientras le fue posible, mi fiel depositaría y consejera. Me apresuré, pues, a buscar un comerciante de Lisboa para que escribiera a su corresponsal en Londres, con orden de ir en su busca y llevarle en persona 100 libras esterlinas de mi parte, así como consuelo y aliento en su pobreza, con la seguridad de que si la vida me lo permitía, en ningún momento iba a faltarle auxilio. Al mismo tiempo remití 100 libras a cada una de mis hermanas, que, aunque no estaban en la miseria, vivían rodeadas de preocupaciones. Una de ellas había quedado viuda, y la otra estaba casada con un hombre cuya conducta no había sido la deseable. Pero entre todos mis parientes y relaciones, no podía sin embargo encontrar ninguno a quien confiar el grueso de mis bienes, a fin de embarcarme para el Brasil, dejando todo seguro a mis espaldas. Esto, naturalmente, me llenaba de perplejidad. Alguna vez había tenido idea de establecerme definitivamente en el Brasil, país en el que me sentía, como quien dice, naturalizado. Pero en mi conciencia se despertaban algunos pequeños escrúpulos en materia religiosa, que poco a poco fueron disuadiéndome de aquella idea, como contaré luego. Sin embargo, por el momento no era la religión lo que me apartaba de aquel viaje, así como no había tenido escrúpulos en profesar abiertamente el culto del país mientras vivía allá. Tampoco lo tendría ahora. Solamente meditando una y otra vez la cuestión, con más profundidad que en otros tiempos, me imaginé viviendo y muriendo en aquel país, y principié a lamentar haber profesado aquella religión, de la que no tenía seguridad que fuese la mejor para que me acompañara en el momento de mi muerte.
repito, con todo, que no era esta la razón principal que me detuviera en el proyectado viaje, sino que seguía sin encontrar la persona a quien confiar mis bienes. Me decidí por fin a marcharme a Inglaterra con ellos, seguro de que una vez allá podría hacerme de relaciones que me fueran fieles. De inmediato empecé a hacer preparativos para encaminarme a mi patria con toda mi fortuna. Dispuesto ya a ello, y estando la flota del Brasil lista para zarpar, quise ante todo responder en debida forma a quienes me habían remitido tan fiel y excelente rendición de cuentas. Escribí al prior de San Agustín, dándole 1000 gracias por su recta administración y su oferta de los sobrantes 872 moidores, de los cuales le rogué que apartara 500 para el monasterio y 372 para los pobres, de acuerdo con lo que él dispusiera, y pidiendo al buen padre que rogara por mí y otras cosas semejantes. Escribí luego a mis 2 apoderados, dándoles testimonio de toda la gratitud que su justicia y honestidad despertaban en mí. No les envié presente, por cuanto su riqueza los colocaba por encima de eso. Por fin escribí a mi socio, testimoniándole mi reconocimiento por la diligencia con que había hecho progresar la plantación y el empeño que había puesto en acrecentar su rendimiento. Le envié instrucciones para el gobierno de mi tierra, y de acuerdo con el poder que había dado a mi amigo, el capitán, le indiqué mi deseo de que a él le fuera remitido todo lo que me correspondía a la espera de que yo enviara instrucciones más concisas. Finalmente, le hice saber que no solo proyectaba ir pronto al Brasil, sino que mi intención era la de establecerme allí por el resto de mi vida. A la carta, agregué un regalo consistente en sedas de Italia para su esposa y sus 2 hijas. Habiendo así arreglado mis asuntos, vendido mi cargamento y convertido todos mis efectos en buenas letras de cambio, encaré la siguiente dificultad, que era la de elegir el camino para volver a Inglaterra. Harto habituado estaba yo al mar y, sin embargo, sentía extraña aversión a la idea de embarcarme rumbo a mi patria. No hubiera podido explicar las causas, pero como no conseguía dominarla, llegué incluso a abandonar el viaje cuando ya tenía mis maletas hechas. Y no una sino 2 o 3 veces me ocurrió lo mismo. Es verdad que en el mar yo había sido muy desgraciado, y esta puede ser una de las causas, pero que nadie desoiga nunca los irresistibles impulsos de su espíritu en casos como el mío. 2 de los barcos que había escogido para realizar el viaje, y a tal punto escogido que en uno de ellos llegué a hacer subir a bordo mi equipaje y en otro dispuse análogos arreglos con el capitán, sufrieron grandes desgracias. Uno fue apresado por los argelinos, mientras el otro naufragó cerca de Torbay, y todo el pasaje se ahogó con excepción de 3 hombres, lo que prueba que en cualquiera de aquellos barcos mi destino hubiera sido funesto. Después de atormentarme así en mis pensamientos, acabé por confiar mis aprensiones al anciano capitán, quien se apresuró a pedirme que no viajara por mar, sino que hiciera el viaje a La Coruña por tierra, cruzando allí el Golfo de Vizcaya hasta La Rochela, desde donde había un cómodo y seguro viaje por tierra a París, luego a Calais y Dover. El otro camino consistía en llegar a Madrid y de ahí por tierra a París. En resumen, tan inquieto me sentía ante la idea de navegar que, salvo el obligado tramo de Calais a Dover, me decidí a hacer la travesía enteramente por tierra, lo que además podía resultar mucho más placentero desde que no tenía ningún apuro en llegar a destino. Para mayor seguridad, el viejo capitán me presentó a un caballero inglés, hijo de un comerciante en Lisboa, quien se manifestó dispuesto a viajar conmigo. Poco después, se agregaron otros 2 comerciantes ingleses y 2 jóvenes caballeros portugueses, uno de los cuales iba solo hasta París. Éramos en total 6 viajeros con 5 sirvientes. Los 2 mercaderes Axial, como los 2 portugueses, se arreglaban con un sirviente entre ambos para evitar mayores gastos. Y en cuanto a mí, había elegido a un marinero inglés para que me sirviera en el viaje, ya que mi criado Viernes desconocía demasiado las costumbres para serme de utilidad en un trayecto semejante. Así salimos de Lisboa, y como el grupo estaba muy bien montado y armado,
hacíamos un pequeño ejército en el cual tuve el honor de ser considerado capitán, tanto por ser el mayor de ellos como por llevar 2 sirvientes, y también porque había sido el organizador de aquella travesía. Del mismo modo que no he querido fatigaros con el relato de mis viajes por mar, tampoco quiero hacerlo ahora con uno por tierra. Sin embargo, algunas aventuras que nos acontecieron en tan tediosa y difícil marcha no deben ser omitidas. Cuando llegamos a Madrid, como éramos todos extranjeros en España, no quisimos seguir la marcha sin quedarnos un tiempo para visitar la corte y ver lo que merecía ser conocido. Sin embargo, concluía ya el verano y nos apresuramos a reanudar el viaje abandonando Madrid a mediados de octubre. Apenas habíamos llegado a la frontera de Navarra cuando empezamos a recibir alarmantes noticias de los distintos pueblos que cruzábamos, según las cuales había nevado tanto del lado francés de las montañas que muchos viajeros se habían visto obligados a retornar a Pamplona después de intentar a todo riesgo cruzar los Pirineos. Al llegar a Pamplona tuvimos la confirmación de las noticias. Para mí, adaptado a los rigores de un clima cálido, en países donde difícilmente se tolera alguna ropa, el frío me resultaba insoportable. Aún más penoso me parecía por el hecho de que apenas 10 días antes habíamos salido de Castilla la Vieja, donde el clima no solo es templado, sino hasta muy cálido. Y casi de inmediato recibíamos el viento tan crudo, tan glacial de los Pirineos, que resultaba intolerable y peligroso por la forma en que se nos helaban las manos y los pies. El pobre Viernes tenía un susto terrible al descubrir las montañas cubiertas de nieve y sentir los rigores del clima, cosas que no había visto ni experimentado jamás anteriormente. Para abreviar, diré que en Pamplona siguió nevando de tal modo y con tal persistencia que las gentes aseguraban que aquel invierno se presentaba adelantado. Los caminos, hasta entonces difíciles de transitar, eran ahora impracticables. En algunas partes, la nieve alcanzaba una altura que se oponía a todo intento de franquearla, y no endureciéndose como en los países septentrionales, ofrecía el peligro de sepultar vivo al que osara dar allí un paso. Nos quedamos no menos de 20 días en Pamplona, hasta que observando que el invierno avanzaba y no había posibilidades de que el tiempo mejorara, ya que resultaba ser la estación más rigurosa de que se hubiera tenido memoria en Europa, acabé por proponer a mis compañeros irnos a Fuenterrabía y desde allí embarcarnos para Burdeos, lo que significaba solamente un pequeño viaje por mar. Mientras considerábamos esta posibilidad, llegaron 4 caballeros franceses que, detenidos del lado francés de los pasos por la misma razón que lo estábamos nosotros en el lado español, habían encontrado un guía que los llevó a través del país cerca del extremo del Languedoc, haciéndoles pasar las montañas por caminos tales que la nieve no los incomodó mayormente. La que encontraron, según supimos de sus labios, estaba tan endurecida que soportaba fácilmente el peso de caballos y jinetes. Buscamos entonces al guía, quien se comprometió a llevarnos por los mismos pasos libres de nieve siempre que nos armáramos de manera adecuada para protegernos de los animales salvajes. Era muy frecuente, según nos dijo, que en tiempos de grandes nevadas aparecieran lobos al pie de las montañas y el hambre que la desolación reinante les producía los tornaba altamente peligrosos. Le dijimos que veníamos bien preparados para recibir a tales fieras, pero que deseábamos su garantía de que no seríamos atacados por otra especie de lobos que marchan sobre 2 pies y que, según se nos había dicho, abundaban mucho, especialmente del lado francés de las montañas. Nos aseguró que en los pasos por donde nos llevaría tal peligro era inexistente. De manera que nos decidimos a seguirlo, y así lo hicieron también otros 12 caballeros con sus sirvientes. Algunos eran franceses, otros españoles, y entre ellos se contaban los que, habiendo tratado de cruzar las montañas, habían tenido que retroceder. El 15 de noviembre salimos de Pamplona conducidos por nuestro guía, y mi sorpresa fue grande cuando, en vez de llevarnos hacia el norte, nos hizo desandar el mismo camino por el cual habíamos venido de Madrid. Lo seguimos unas 20 millas, cruzando 2 ríos,
y entramos en una zona de clima templado donde las tierras tenían un aspecto muy agradable y no había señales de nieve, hasta que de pronto, tornando a la izquierda, nos llevó hacia las montañas por otro camino. En verdad que los cerros y los precipicios eran espantosos, pero el guía nos hizo dar tantas vueltas y revueltas, nos llevó por crestas y cornisas tan vertiginosas, que terminamos por trasponer las alturas mayores sin haber sido excesivamente molestados por la nieve. Ya entonces nos mostró nuestro guía las hermosas y fértiles provincias de Languedoc y Gascuña que se extendían abajo y a una gran distancia, verdes y florecientes, y a las cuales llegaríamos después de vencer otro trecho de áspero camino. Nos sentimos algo inquietos cuando se puso a nevar todo un día y una noche con tanta violencia que tuvimos que detenernos, pero el guía nos tranquilizó asegurándonos que pronto saldríamos del trance. En efecto, advertimos que estábamos ya en el descenso y que nos encaminábamos cada vez más hacia el norte, de manera que proseguimos confiados el viaje. Unas 2 horas antes de que cayera la noche, cuando nuestro guía cabalgaba un poco adelantado y fuera de nuestra vista, 3 monstruosos lobos y un oso salieron de un hueco que daba acceso a un espeso bosque. 2 de los lobos se precipitaron sobre el guía, y si hubiera estado una media milla más adelante de nosotros, lo hubiesen devorado antes de poder acudir en su auxilio. Uno de los lobos atacó al caballo, mientras el otro saltaba sobre el jinete con tal violencia que no le dio tiempo a sacar la pistola, sino que, perdiendo la cabeza, solo atinó a gritar con todas sus fuerzas en demanda de socorro. Como mi criado Viernes marchaba a mi lado, le ordené que fuese al galope a ver lo que ocurría. Así que Viernes descubrió la escena, gritó tan fuerte como el otro: ¡Amo! ¡Amo! Pero al mismo tiempo, con extraordinaria valentía, galopó directamente hacia el atacado, y sacando su pistola, atravesó de un tiro la cabeza de la fiera. Fue una suerte para el guía que Viernes acudiera a ayudarlo, pues como estaba habituado a lidiar con esa clase de animales en su país, no les temía y se acercaba casi hasta tocarlos antes de disparar sobre ellos. De haber sido alguno de nosotros, habría tirado desde más lejos, tal vez cerrando el disparo o hiriendo al jinete. Lo que siguió hubiera bastado para aterrar a un hombre más valiente que yo, y por cierto, hizo temblar a todos los que viajábamos cuando, al expandirse el ruido del disparo de Viernes, a ambos lados del camino, oímos levantarse un horroroso aullar de lobos. Aquellos aullidos, multiplicados por el eco de la montaña, nos daban la impresión de que había prodigiosa cantidad de fieras al acecho. Y, por cierto, que la manada que nos causaba tanto miedo no debía ser de las más pequeñas. Apenas mató Viernes al lobo, el que se había encarnizado con el caballo lo abandonó para huir a toda carrera. Por fortuna, había mordido al caballo en la cabeza, donde la copa del freno le atascó las mandíbulas, impidiéndole hacer mucho daño. El guía, en cambio, estaba mal herido, pues el furioso animal alcanzó a desgarrarle el brazo y el muslo. En el momento de llegar Viernes, estaba a punto de caer de su encabritado caballo. Es de imaginar que al sonido del disparo lanzamos todos nuestros corceles al galope, y que aunque el camino era muy áspero, pudimos llegar casi enseguida al sitio de la escena. Tan pronto dejamos atrás los árboles que nos impedían ver más adelante, advertimos lo que había ocurrido y cómo Viernes acababa de salvar al pobre guía, aunque en el primer instante tardamos en darnos cuenta de la especie de enemigo que lo había atacado. Pero nunca hubo lucha más temeraria y librada de manera más original que la que siguió entre Viernes y el oso, tanto que para nosotros, asustados en el primer instante, fue de inmediato la más grande de las diversiones. Así como el oso es un animal pesado y torpe, que no puede correr con la velocidad del lobo, tiene en cambio 2 cualidades particulares que por lo común regulan sus acciones. Ante todo, los hombres no constituyen su presa, bien que en las circunstancias en que nos veíamos no es posible asegurar si las nevadas habrían tornado hambriento a aquel animal. Pero habitualmente, el oso no ataca nunca al hombre si éste no lo provoca antes. Cuando se encuentra un oso en los bosques, él no intentará molestaros si pasáis a su lado sin ocasionarle a vuestro turno. Molestias, eso sí, tenéis que ser exquisitamente educados con él y cederle el paso,
porque es un caballero muy sensible. Por cierto que no se apartaría un milímetro de su camino, aunque fuera para dejar pasar a un príncipe, de manera que si tenéis miedo, lo mejor es mirar hacia otro lado y continuar caminando. Pues a veces basta detenerse y mirarlo fijamente para que considere esto una ofensa. Lo mismo si le tiráis algo que le acierte, aunque solo sea un palillo más delgado que el dedo, lo considerará un insulto y abandonará Ikem todas sus ocupaciones por la sola de vengarse. En materia de honor, el oso exige siempre cumplida satisfacción. Tal es su primera cualidad, y la segunda consiste en que, una vez ofendido, jamás abandonará vuestra persecución, de noche o de día, hasta conseguir alcanzaros y obtener a toda costa su ansiada venganza. Mi criado Viernes había salvado al guía, y cuando llegamos a su lado, lo ayudaba a desmontar, pues el hombre estaba a la vez herido y asustado, tal vez más lo segundo que lo primero. De pronto vimos surgir al oso del bosque, y por cierto que era monstruosamente grande, el mayor que yo haya visto. Nos quedamos sorprendidos de su aparición, pero cuando Viernes lo descubrió, vimos que su rostro expresaba alegría y contento. ¡Oh, oh, oh!, exclamó, señalando 3 veces hacia el oso. ¡Oh, amo! ¡Darme permiso para estrechar mano del oso! Yo haceros reír mucho. Mi sorpresa fue grande al ver tan complacido al muchacho. «¡Estás loco!», atiné a decirle. «¡Te comerá!». «¡Comerme! ¡Comerme!», dijo Viernes. «Yo comerlo a él. Yo haceros reír. Vosotros quedar aquí y yo haceros reír mucho». Se sentó en el suelo, cambiándose en un instante sus botas por un par de zapatos que llevaba en la faltriquera. Entregó su caballo a mi otro sirviente y, llevando la escopeta en la mano, echó a correr rápido como el viento. El oso marchaba lentamente, sin intención aparente de mezclarse con nadie, hasta que Viernes se le acercó llamándolo como si el animal pudiese entender sus palabras. «Oye, oye, yo hablar contigo», le decía. A cierta distancia seguíamos nosotros la escena, encontrándonos ya en el lado gascón de las montañas y en un vasto bosque, cuyo suelo era llano y bastante abierto, con árboles diseminados aquí y allá. Viernes, que como he dicho estaba casi pisándole los talones al oso, se acercó todavía más y, levantando de pronto una piedra, se la tiró a la cabeza, donde no le hizo más daño que si la hubiese arrojado contra una pared. Aquello, sin embargo, produjo el efecto que Viernes esperaba, ya que el muchacho se mostraba tan temerario que su intención evidente era que el oso lo persiguiera para nosotros reír mucho, según su lenguaje. Al punto que el oso sintió la pedrada y vio a su agresor, se volvió rápidamente y se lanzó tras él, dando largas zancadas y moviéndose de una manera tan extraña y rápida que hubiera obligado a trotar a un caballo para alcanzarlo. Viernes huía velozmente y de pronto se dirigió en nuestra dirección como si quisiera buscar socorro, de modo que resolvimos hacer una descarga contra el oso y salvar al muchacho. Yo sentía una gran cólera contra él al verlo lanzar al oso sobre nosotros, en especial cuando la fiera en nada había pretendido atacarnos, de manera que empecé a gritarle lo que merecía. «¡Gran imbécil!», exclamé. «¿Es esta tu manera de hacernos reír? Ven aquí y toma tu caballo mientras nosotros matamos al oso». Al oírme, respondió a gritos: «No tirar, no tirar. Quedaros ahí, vos, reír mucho». Y como el ágil muchacho corría 2 metros por cada uno que franqueaba el oso, giró de improviso y, viendo a un lado un magnífico roble que parecía apropiado a sus planes, nos hizo señas de que lo siguiéramos y, redoblando su velocidad, saltó al árbol, no sin antes dejar la escopeta en tierra, a unas 5 o 6 yardas del tronco. Pronto llegó el oso al árbol y lo contemplamos a alguna distancia. Lo primero que hizo fue detenerse junto a la escopeta y olfatearla, pero la abandonó enseguida y, precipitándose al árbol, empezó a trepar con la agilidad de un gato, a pesar de su enorme corpulencia. Al ver esto, me espanté de lo que consideraba una locura de mi criado, y en nada vi motivo para reírme. Todos nosotros nos apresuramos en cambio a acercarnos al árbol. Cuando llegamos casi junto a él, vimos a Viernes que estaba trepado en el extremo de una larga rama del roble
y al oso, que se encontraba a mitad de camino en la misma rama. Tan pronto como la fiera llegó a la porción, donde era más delgada y flexible, oímos que Viernes nos gritaba: ¡Ah! ¡Verme ahora enseñar a bailar al oso! Y se puso a saltar y a agitar violentamente la rama, con lo cual el animal empezó a bambolearse, pero hizo lo posible por sostenerse firme, aunque miraba hacia atrás para descubrir la manera de retroceder. Esto, como es de imaginar, nos hizo reír mucho. Pero Viernes no había concluido todavía con él. Al verlo indeciso, comenzó a hablarle, como si aquel animal hubiese podido responderle en inglés. ¿Cómo? ¿No venir más cerca? Yo rogarte venir más cerca. Dejó entonces de sacudir la rama y el oso, como si hubiese comprendido la invitación, avanzó otro poco, pero nuevamente se puso Viernes a saltar en la rama y el oso se detuvo de inmediato. Pensamos que ese era buen momento para acertarle en la cabeza y grité a Viernes que no se moviera a fin de tirar sobre la fiera, pero él nos detuvo con sus súplicas. «Oh, ruego no tirar, yo tirar después y entonces», quería decir que tiraría en el debido momento. En fin, y para abreviar este relato, Viernes danzó tanto en la rama y el oso adoptó unas posturas tan grotescas que nos desternillamos de risa, aunque no podíamos comprender cómo se las arreglaría finalmente mi criado. Al principio creímos que intentaba derribar al animal, pero este era demasiado astuto para eso. No solo evitaba avanzar más, sino que hundía las garras en la madera con tal fuerza que no comprendíamos cómo sería posible terminar la aventura en esa situación. Pronto nos sacó Viernes de dudas, por lo que dijo al oso cuando comprendió que no podía desprenderlo de la rama ni persuadirlo de que avanzara otro poco. «Bien, bien», exclamó. «Tú no querer venir, yo ir. Tú no venir a mí, yo ir a ti». Y con estas palabras, deslizándose hasta la extremidad de la rama que se iba inclinando bajo su peso, se dejó resbalar suavemente, sosteniéndose de la punta hasta que sus pies casi tocaron tierra. Soltó entonces la rama y fue a tomar su escopeta, quedándose allí a la espera. «Bueno», dije yo, «¿qué vas a hacer ahora, Viernes? ¿Por qué no le tiras?» «No tirar», repuso él. «Si yo tirar ahora no matar, yo daros». Todavía mucha risa. Y así fue, como podrá verse, porque cuando el oso advirtió que se le había escapado el enemigo, empezó a retroceder por la rama, haciéndolo con extremadas precauciones, midiendo cada paso que daba y andando hacia atrás hasta que alcanzó el tronco del roble. Allí, con el mismo cuidado y marchando siempre hacia atrás, descendió por el tronco, clavando profundamente las garras y moviendo despacio cada pata. En este instante, antes de que hubiera logrado apoyarse en tierra firme, Viernes se le acercó y metiéndole el caño de la escopeta en una oreja lo tendió sin vida a sus pies. El muy pícaro se volvió luego a nosotros para ver si efectivamente habíamos reído, y cuando advirtió el regocijo de nuestros rostros, se echó a reír a carcajadas. «Así nosotros matar osos en nuestro país», explicó. «¿Los matáis así?», repliqué. «Pero si no tenéis escopetas». No escopeta», dijo. «Tirarles muchas flechas largas. Todo aquello nos divirtió mucho, pero estábamos todavía en un sitio desolado, con el guía mal herido y sin saber exactamente qué hacer. El aullar de los lobos me preocupaba, ya que a excepción de los gritos que escuchara en la costa africana, en un episodio que ya he narrado, creo que nada podía haberme llenado más de espanto. Todo eso, sumado a la cercanía de la noche, nos disuadió de desollar al oso como nos lo pedía Viernes. De lo contrario, hubiéramos llevado con nosotros la piel de aquel enorme animal, que por cierto merecía conservarse. Pero aún nos quedaban 3 leguas por recorrer, y nuestro guía nos urgía a proseguir el camino. La tierra estaba allí cubierta de nieve, aunque no con el espesor peligroso de las montañas. Las manadas de lobos hambrientos, como supimos más tarde, habían descendido azuzadas por el hambre a los bosques y las llanuras y causaban graves daños en las aldeas, donde sorprendieron a las indefensas gentes, mataron gran cantidad de cabezas de ganado y también a algunas personas. Nos quedaba un peligroso paso por atravesar,
del cual nos dijo el guía que si había aún lobos en la región, los encontraríamos allí. Se trataba de una pequeña planicie, rodeada por todas partes de bosques y con un angosto y profundo desfiladero, por el cual era necesario pasar a fin de vernos al abrigo del pueblo donde pernoctaríamos. Apenas habíamos cargado nuestras escopetas y alistado para cualquier evento, oímos terribles aullidos en el bosque de la izquierda, un poco hacia adelante y justamente en la dirección por la cual teníamos que marchar. La noche caía y la luz era ya débil, lo que empeoraba nuestra situación. Al crecer el confuso sonido, percibimos distintamente que eran aullidos de aquellas diabólicas fieras. De improviso descubrimos 2 o 3 manadas de lobos, una a la izquierda, otra detrás y la tercera avanzando de frente, de manera que nos vimos casi rodeados por ellas. Sin embargo, como no se precipitaban sobre nosotros, seguimos avanzando con toda la rapidez de nuestros caballos que, dado lo áspero del camino, apenas podían andar a trote largo. Llegamos así a la entrada de un bosque situado al final de la planicie, bosque que debíamos atravesar por un desfiladero. Fue allí cuando tuvimos la sorpresa de ver, justamente a la entrada del paso, una gran cantidad de lobos detenidos y a la espera. En ese instante, oímos un tiro en otro lado del bosque, y mirando hacia allí, vimos pasar como una exhalación un caballo ensillado, que corría como el viento perseguido por 16 o 17 lobos. Los feroces animales estaban ya casi sobre el pobre caballo, y seguros de que no podría sostener mucho tiempo la velocidad de su carrera, descontábamos que al final lo alcanzarían, como sin duda ocurrió. Pero una escena aún más horrible nos esperaba, pues al encaminarnos hacia la entrada por donde habíamos visto salir al caballo, encontramos los restos de otro corcel y de 2 hombres devorados por aquellas salvajes bestias. Uno de los infelices era seguramente el que había disparado el tiro que escuchamos, pues una escopeta descargada yacía a su lado. Los lobos habían devorado la cabeza y parte superior de su cuerpo. Aquello nos llenó de horror y no supimos qué hacer hasta que los mismos lobos se encargaron de señalarnos el camino cuando empezaron a reunirse en enormes cantidades al acecho de las nuevas presas. Pienso que había no menos de 300 de ellos. Afortunadamente para nosotros, a poca distancia de la entrada del bosque, vimos los troncos de algunos grandes árboles que habían sido hachados en el verano anterior y dejados allí probablemente para transportarlos más tarde. Formé mi pequeña tropa en medio de aquellos árboles, ordenándole tender una línea detrás de un gran tronco. Les indiqué que desmontaran y se parapetasen en dicho tronco, disponiéndose en triángulo para encarar 3 frentes, dejando los caballos a salvo en el centro. Así lo hicimos, y justamente a tiempo, porque nunca se vio una carga más furiosa que la que nos dieron aquellos lobos allí mismo. Se abalanzaron sobre nosotros con furiosos gruñidos, saltando sobre el tronco que formaba nuestro parapeto como si la misma madera fuese su presa. Pensamos que su furia era debida a que alcanzaban a ver nuestros caballos, que constituían su principal objetivo. Ordené a mis hombres que tirasen alternativamente, y con tanta precisión lo hicieron que en la primera descarga mataron una gran cantidad de lobos. Pero resultó necesario sostener una constante fusilería, porque aquellas fieras volvían a la carga como demonios, los de atrás empujando a los que venían en primera fila. Cuando hubimos disparado la segunda andanada, observamos que vacilaban algo, y creímos que tal vez retrocederían. Pero aquello duró solo un instante, porque otros se abalanzaron al asalto, de modo que hicimos 2 descargas de pistola. Pienso que en esas 4 descargas alcanzamos a matar 17 o 18 lobos, hiriendo a doble número de ellos. Y, sin embargo, volvían furiosamente al ataque. No quería yo gastar tan pronto nuestras últimas balas, de manera que llamé a mi sirviente, no a Viernes, que estaba ocupado en renovar con prodigiosa habilidad las cargas de mi escopeta y la suya, y dándole un frasco de pólvora, le ordené que formara un ancho reguero a lo largo del tronco que nos servía de parapeto. Así lo hizo, y apenas había tenido tiempo de ponerse a salvo cuando los lobos volvieron al asalto y algunos treparon sobre el tronco en el preciso momento
en que yo aplicaba a la pólvora la llave de una pistola descargada y tiraba del gatillo. La pólvora se inflamó instantáneamente y aquellos que estaban sobre el tronco se quemaron mientras 6 o 7, por huir del fuego, caían o más bien saltaban sobre nosotros. Los matamos de inmediato y el resto se mostró tan aterrado con el resplandor, aún más vivo en la oscuridad de la noche, que retrocedieron paso a paso. Ordené entonces descargar una última andanada y después de eso prorrumpimos en grandes gritos. Los lobos, ya aterrados, nos dieron la espalda y huyeron, aprovechando nosotros para caer sobre los que quedaban heridos en el suelo y rematarlos a golpes de espada. Aquello salió tal como lo esperábamos, porque los aullidos y quejidos de los animales que matábamos fueron claramente escuchados por sus compañeros, que se apresuraron a escapar a toda carrera. En total, habíamos dado cuenta de unos 60 lobos, y de haber sido de día, hubiésemos matado aún más. Ya despejado el campo de batalla, nos apresuramos a reanudar la marcha, porque aún nos quedaba una legua larga que recorrer. Oímos a las salvajes bestias aullar en los bosques repetidas veces, y en alguna oportunidad creímos ver algunas, pero como la nieve nos cegaba, no tuvimos la seguridad de que fuesen lobos. Una hora después, arribamos al pueblo donde pernoctaríamos, y allí encontramos un gran pánico y a todo el mundo en armas. La noche anterior los lobos y algunos osos habían asaltado el villorrio provocando un espanto general, y los pobladores se veían obligados a mantener constante vigilancia, en especial durante la noche, para proteger al ganado y como es natural a las gentes. Tan enfermo amaneció al día siguiente nuestro guía, con los miembros inflamados a causa de las mordeduras, que nos vimos obligados a dejarlo y contratar un nuevo guía, que nos condujo a Tolosa. Allí encontramos un clima templado, una comarca fértil y placentera, sin nieve, lobos o nada parecido. Cuando narramos nuestra aventura en Tolosa, nos dijeron que lo ocurrido era muy frecuente en los grandes bosques al pie de las montañas, especialmente cuando la nieve cubre el suelo. Nos preguntaron con sorpresa quién era el guía que se había atrevido a traernos por ese camino en una época tan rigurosa, asegurándonos que habíamos tenido harta suerte de no ser devorados. Cuando les explicamos cómo nos habíamos defendido de los lobos poniendo a los caballos en el centro de nuestras líneas, nos lo censuraron mucho, diciéndonos que había 50 probabilidades contra una de ser destrozados por los lobos. Parece que es la vista de los caballos los que los torna más furiosos, ya que ellos constituyen su presa preferida. En otras oportunidades temen el simple ruido de un disparo, pero el hambre que los devora, sumado a la rabia que esto les produce y la visión de los caballos que ansian devorar, los tornan insensibles al peligro. Nos dijeron que si no hubiese sido por el continuo fuego y la estratagema final de encender un reguero de pólvora, lo más probable era que hubiésemos terminado hechos pedazos. Quizá hubiese sido preferible permanecer montados, disparando desde allí, pues los lobos, al ver los jinetes en sus corceles, no hubieran considerado a estos últimos presa tan fácil. Por fin nos aseguraron aquellos hombres que lo mejor hubiese sido quedarnos todos juntos y abandonar los caballos a los lobos, quienes los hubieran devorado, permitiéndonos salir sin peligro del bosque, en especial siendo tantos y tan bien armados. Por lo que a mí respecta, nunca me sentí tan expuesto al peligro como en aquella ocasión. Al ver más de 300 lobos precipitándose rugiendo y con las fauces abiertas sobre nosotros, y apenas contando con un débil parapeto para defendernos, me había considerado ya muerto. De lo que estoy seguro es de que jamás volveré a cruzar aquellas montañas, y preferiría hacer 1000 leguas por mar aunque tuviese la seguridad de ser sorprendido por una tormenta cada semana. Mi viaje por Francia no ofreció nada de extraordinario, sino esas incidencias que otros viajeros han narrado mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Fui de Tolosa a París, y luego de breve plazo me trasladé a Calais, donde felizmente hice la travesía hasta Dover, llegando a destino el 14 de enero, después de haber sufrido los rigores de una muy fría estación. Me encontraba ahora al fin de mis viajes, y en poco tiempo, había logrado reunir mi nueva fortuna, ya que las letras de cambio que
traje conmigo me fueron pagadas inmediatamente. Mi principal y mejor consejero era la anciana viuda que, llena de agradecimiento por el dinero que le había enviado, no reparaba en fatigas ni preocupaciones por serme útil. Tanta confianza depositaba yo en ella, que me sentía absolutamente tranquilo por la seguridad de mis bienes, ya que la intachable integridad de aquella excelente mujer se conservó invariable desde el principio hasta el fin. Pensé, pues, en dejar mi fortuna al cuidado de la anciana y volverme a Lisboa, de donde podría embarcarme rumbo al Brasil. Un escrúpulo religioso se presentó, sin embargo, en mis pensamientos. Había dudado alguna vez sobre la religión romana mientras estuve fuera de mi patria, y especialmente en la soledad de la isla, pero sabía bien que no existía posibilidad de llegar al Brasil, y mucho menos de establecerme en él, si no me resolvía antes a abrazar sin reserva alguna la religión católica, salvo que, dispuesto a sobrellevarlo todo por mis principios, me convirtiera en un mártir religioso y muriera en la Inquisición. Me resolví, por lo tanto, a quedarme en mi tierra, y de serme posible llevarlo a cabo, ventajosamente, vender mi propiedad. A tal fin escribí a mi viejo amigo de Lisboa, que me contestó diciéndome que le sería fácil realizar la venta, pero que le parecía conveniente pedir mi venia para ofrecer la plantación en mi nombre a los dos comerciantes, herederos de mis antiguos apoderados, que vivían en el Brasil y eran naturalmente buenos conocedores del valor de esas tierras. Por otra parte, aquellos dos hombres eran riquísimos, de manera que él confiaba que les placería adquirir la propiedad, por la cual pensaba que podría yo obtener unas 4.000 o 5.000 piezas de A8. Le contesté concediéndole la autorización para hacer la oferta, y unos 8 meses más tarde, cuando volvió el navío, recibí una carta informándome que la venta había sido aceptada y que los comerciantes remitían 33.000 piezas de A8 a un corresponsal de Lisboa para que me pagara el valor de la plantación. Firmé entonces el documento de venta que me enviaban de Lisboa y lo envié al capitán, que me devolvió letras de cambio por 32.800 piezas de A8, reservando una renta guío de 100 moidores anuales para él mientras viviera, y de 50 para su hijo, tal como yo se lo prometiera, y que le serían entregadas del producto de la plantación según se estipuló. Y así he narrado la primera parte de una vida aventurera, una vida señalada por la providencia y de una diversidad tan extraordinaria como pocas podría mostrar el mundo, principiando alocadamente para terminar con una felicidad a la que ninguno de los acontecimientos anteriores me daba derecho a esperar. Cualquiera pensaría que encontrándome de tal modo favorecido, por la fortuna estaba muy lejos de correr nuevos azares, y en realidad así hubiera sido a no mediar ciertas circunstancias. En primer término, estaba yo habituado a una existencia errante. No tenía familia ni muchas relaciones, y aunque rico, no me sentía mayormente vinculado. Cierto que había vendido mi plantación del Brasil, pero no me era posible olvidar ese país, y a cada instante sentía el deseo de lanzarme otra vez a viajar. Especialmente, me costaba resistir a la tentación de ver de nuevo mi isla y saber si los pobres españoles habían logrado llegar a ella y cómo los trataban, los 3 pícaros que dejé en tierra. Mi excelente amiga la viuda me disuadió con todas sus fuerzas de la empresa, y tanto calor puso en sus argumentos que logró impedir durante 7 años que me embarcara, tiempo en el cual tomé a mi cargo a mis 2 sobrinos, hijos de mi difunto hermano. Al mayor, que poseía algunos bienes, lo eduqué como a un caballero y agregué una buena cantidad a sus rentas para que recibiera esa fortuna después de mi muerte. Al segundo lo puse al cuidado de un capitán de navío, y cuando 5 años más tarde vi que era un sensato, valiente y emprendedor muchacho, le confié un barco y lo envié al mar. Este mismo muchacho fue el que más tarde me envolvió, viejo como yo estaba, en nuevas aventuras. Entretanto me radiqué allí, principiando por contraer matrimonio muy ventajosamente. De esa unión nacieron 3 hijos, 2 varones y una niña, pero mi esposa falleció más tarde,
y cuando mi sobrino llegó a casa después de un afortunado viaje a España, mi inclinación aventurera sumada a sus requerimientos pudieron más que la prudencia, y me llevaron a emprender viaje a bordo de su barco, en carácter de comerciante particular con destino a las Indias Orientales. Esto sucedía en el año 1694. En el transcurso de ese viaje, visité mi nueva colonia en la isla. Vi a mis sucesores, los españoles, oyendo de sus labios todo el relato de sus vidas, así como de los villanos que allí dejara. Cómo al comienzo insultaron a los pobres españoles y se pusieron luego de acuerdo para separarse y volver a unirse, y así hasta que al fin los españoles se vieron precisados a emplear la violencia con ellos. Cómo quedaron sometidos y con cuánta justicia los trataron los españoles. Un relato, en suma, que de entrar en detalles resultaría tan maravilloso como el mío, en especial en lo que se refiere a sus batallas con los caribes, que desembarcaron repetidas veces en la isla, sin contar los adelantos que aquellos hicieron en esas tierras. Asimismo, sería interesante referir cómo un grupo intentó llegar al continente del que volvió trayendo 11 hombres y 5 mujeres prisioneros, a causa de lo cual encontré a mi llegada cerca de 20 chiquillos en la isla. Allí estuve unos 20 días, dejándoles toda clase de provisiones necesarias, especialmente armas, pólvora, balas, ropas y herramientas, así como 2 trabajadores que había llevado conmigo de Inglaterra, un carpintero y un herrero. Aparte de eso, dividí la isla en parcelas que les confié, reservándome la propiedad total y entregando a cada uno la porción acorde a su persona y conveniencia. Por fin, luego de dejar todo arreglado y comprometerlos a que no abandonaran la isla, me embarqué nuevamente. De allí fui al Brasil, desde donde envié un barco comprado por mí con más habitantes para la isla. Entre ellos, y aparte de diversas cosas necesarias, iban 7 mujeres que traté de elegir aptas para ocuparse de las faenas de la isla, y con las que podrían casarse quienes lo quisieran. En cuanto a los ingleses, les prometí enviarles algunas mujeres de Inglaterra junto con un cargamento de provisiones, siempre que se dedicaran a ser plantadores, como así lo hicieron más tarde. Por cierto que una vez dominados aquellos hombres, demostraron ser honrados y trabajadores, y poseían sus propiedades aparte. Les hice llegar desde el Brasil 5 vacas, 3 de ellas con terneros, algunas ovejas y también cerdos, todos los cuales estaban considerablemente multiplicados cuando volví a mi posesión. A todo esto, habría que agregar la historia de cómo 300 caribes invadieron la isla, arruinando las plantaciones y librando 2 veces grandes batallas, en las cuales los colonos fueron al principio derrotados, perdiendo 3 hombres, hasta que una tormenta destruyó las canoas enemigas, y el hambre y las luchas acabaron con la mayor parte de los caribes, permitiendo por fin la reconquista de las plantaciones que fueron renovadas y junto a las cuales todavía vivían los colonos. Todo eso, repito, con los sorprendentes episodios de otras nuevas aventuras mías durante 10 años, podrán tal vez constituir más adelante otra narración. Y así llega a su fin esta gran travesía. La historia de Robinson Crusoe nos ha recordado que incluso en la más absoluta soledad, el ser humano puede encontrar dentro de sí mismo la fuerza para resistir, adaptarse y comenzar de nuevo. No importa cuán lejos estemos de todo lo que conocemos, siempre existe una chispa interior capaz de guiarnos hacia la libertad. Desde Rompiendo Barreras, quiero agradecerte por haberme acompañado en este viaje capítulo a capítulo. Tu tiempo, tu atención y tu compañía son el verdadero motor de este canal. Si te ha gustado este audiolibro, te invito a suscribirte y formar parte de esta comunidad que crece cada día más, donde juntos descubrimos historias, reflexiones y caminos para superarnos. Y si deseas apoyar este proyecto de forma más cercana, puedes unirte al canal y convertirte en miembro del Club Rompe Barreras. Como miembro tendrás contenido exclusivo, material motivacional, reflexiones inéditas y retos prácticos para seguir transformando tu vida paso a paso.
Gracias por estar ahí, por creer en este espacio y por compartir la pasión por el crecimiento y las grandes historias. Nos vemos en el próximo audiolibro o en el siguiente reto, porque recuerda, romper barreras no es un destino, es un camino que se elige cada día.